ciencias sociales. Vamos a arrancar directamente con el tema correspondiente y ustedes pueden verlo acá. Prácticamente este es el tema con el que ustedes tienen que trabajar su cuestionario en línea. Entonces, por favor, prestar mucha atención. Si usted ya descargó la guía, ya le dio lectura y ya respondió su cuestionario, pues no hay ningún problema, excelente. Si no lo ha hecho, esta clase le va a ser de mucha ayuda para poder trabajar esa actividad. El tema que vamos a desarrollar, ustedes lo ven acá, comparación de los índices de desempleo y subempleo con el grado de escolaridad. Ahora, mucha atención con esta situación. Acá vamos a hablar del desempleo y el subempleo, pero nos dice que tiene mucho que ver con el grado de escolaridad que se tiene. Prácticamente ustedes están dando un paso gigantesco al estar inmersos en este tema del proceso educativo o del tema de la educación. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando cambiar esto, no ser parte del subempleo y menos del desempleo. Pero prácticamente vamos a entender, su guía nos habla de un aspecto que se entiende por las siglas como así, PEA. Ahora les voy a indicar, solo que el color no es el adecuado. Así, PEA. Ahora, ¿qué nos quiere decir estas siglas? Prácticamente nosotros acá estamos hablando de la población económicamente activa. ¿Y cuál es esa población? Bueno, es esa agrupación o ese conjunto de personas que tienen la capacidad y se encuentran en la edad adecuada para poder desempeñar algún cargo, pero muchas veces no lo pueden hacer porque no hay oportunidades o también porque no tuvieron la oportunidad de seguir un proceso educativo. Entonces acá prácticamente podemos hablar del aspecto que anteriormente decía PEA, población económicamente activa, y entenderlo que prácticamente ustedes van a estar en esa etapa, van a formar parte de ese grupo, que van a estar en la edad y van a tener la habilidad y la capacidad de poder desempeñar una labor, pero lo fundamental aquí es de que se dé ese empleo, porque si no, prácticamente vamos a tener inconvenientes. Para poder entender esta situación, tenemos 4 aspectos importantes, si usted los ve acá en su pantalla. 4 aspectos que nos van a ayudar a entender este tema. Empezamos con el desempleo. Y usted puede ver acá, el desempleo prácticamente está de más que lo digamos, pero es la falta de empleo, es el estancamiento en determinado momento que tiene una persona refiriéndonos al ámbito laboral, o sea que no está en actividad y por ende no recibe ningún recurso económico. También prácticamente acá podemos hablar de sinónimos de desempleo y en este caso podemos hablar de la palabra paro porque está en un espacio en donde no realiza ninguna actividad, pero lo más preocupante es que no se recibe ningún tipo de aspecto financiero o económico. ¿Por qué? Porque está desempleada esta persona. También podemos hablar de esta palabra, un sinónimo sería la desocupación, que no hay ocupación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún trabajo. Ahora, esto prácticamente nosotros lo podemos ver acá. Tenemos 4 tipos de desempleo. El desempleo es general, pero acá los clasificamos porque dependiendo del momento o de lo que se esté dando, vamos a denominarlo así a ese tipo de empleo. Por ejemplo, está el desempleo cíclico. Les hablamos de esto porque es lamentable, pero ustedes tienen que superarse cada vez más, tienen que seguir su proceso educativo para no caer en esto, vean, porque muchos están inmersos en esta situación. Ahora, ¿qué es el empleo cíclico? Nosotros llamamos empleo cíclico al aspecto que se da durante un momento de crisis económica,
o también de una recesión. Cuando hablamos de recesión, nos referimos a una disminución de actividad laboral o económica. Entonces, entendiendo eso, el empleo cíclico es cuando los trabajos empiezan a afectarse por alguna situación y por ende el tema económico. Aquí hay despidos de forma directa y un ejemplo claro es lo que se vivió cuando empezó este fenómeno llamado COVID-19, que prácticamente esta situación afectó a muchas personas, a muchas empresas, muchas instituciones. Estas instituciones o empresas prácticamente ya no tuvieron el recurso económico para cubrir los sueldos de las diferentes personas que trabajaban en la institución y por ende se vieron en la necesidad de hacer tenían dos opciones. Uno, despedir a las personas o dos, bajarles el sueldo. Y aquí nosotros ya podemos hablar de un desempleo cíclico, porque muchas veces las personas al decirles le voy a bajar el sueldo, dicen, no, pero no me alcanza, mejor me voy. Entonces se quedan desempleadas. No digamos cuando son despedidos de manera directa. A ese tipo de situación se le denomina desempleo cíclico, que se dio por una crisis económica o por un aspecto llamado como recesión. Ahora, podemos ver el siguiente. Acá está el desempleo estacional. Pueden ver acá tenemos este aspecto. Y acá se da por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente este tipo de desempleo lo sufren, un ejemplo claro es en la agricultura, porque hay momentos en donde hay mucha demanda y se requiere de empleados, pero esta demanda en ocasiones va a bajar y automáticamente cuando baja, las personas son despedidas o se quedan sin trabajo. Ahora, aquí tenemos que ver dos aspectos. Esto, como le digo, estacional, tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda. En cambio, el cíclico es por una crisis económica. Tienen un rasgo parecido, sí, pero hay algo que los diferencia. El estacional, como les decía, tiene que ver, un ejemplo claro, con la agricultura. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de cosecha, pues hay trabajo y ahí están las personas realizando su actividad. Pero cuando esa temporada se va, estas personas que estuvieron trabajando para esa situación se van a quedar desempleadas. ¿Por qué? Porque ya no hay demanda. Lo mismo pasa con el tema de las ventas por temporada. Por ejemplo, una librería. Pues una librería cuando inicia el ciclo escolar requiere de mucho personal para poder atender a todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando esto, la demanda disminuye? Lógicamente ya no van a tener al mismo personal porque ya no hay demanda. Por ende le denominamos como desempleo estacional. Como no hay demanda, ya no son requeridos sus servicios y estas personas quedan desempleadas. Tenemos también acá el desempleo friccional. Y este desempleo se entiende como la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Aquí prácticamente hay un desacuerdo entre el trabajador y el jefe, llamémoslo así, que posiblemente el trabajador no, no simpatiza con las actividades que hace o no está de acuerdo con algunas características de su trabajo y por ende muchas veces él toma la decisión de decir, mire, no, ya no quiero seguir. ¿Por qué? Porque no me agrada, ya me doy cuenta que este trabajo no es para mí. Entonces, automáticamente él renuncia y se quedan sin trabajo. Ese trabajo se llama friccional o en determinado momento puede haber algún conflicto entre ellos, entre jefe y empleado, y por ende termina la relación laboral. También se denomina como desempleo friccional. ¿Por qué? Porque es un desacuerdo que hay entre ambas partes. Este tipo de desempleo se ve mucho. Por ejemplo, las personas cuando no dan la talla, le llaman muchas veces, o se realiza una evaluación y se determina que ellos no están cumpliendo con lo estipulado, entonces son despedidos y automáticamente sufren del desempleo friccional. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo,
porque no agradaba algún aspecto, ya sea desde el punto de vista del trabajador o desde el punto de vista del jefe, que en este caso finaliza la relación laboral. Y luego tenemos al desempleo estructural. Y en este caso prácticamente lo denominamos como el más grave que existe y prácticamente está o supone un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores. Esto prácticamente se tiene o se ve mucho acá la intervención que tiene que hacer el Estado, porque la Constitución indica que el trabajo es un derecho y es una obligación. Prácticamente tiene los dos aspectos. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros que queremos llevar a cabo ese derecho si no hay oportunidades de trabajo? Si hay más desempleados o hay más aspirantes a un trabajo que trabajos en sí. Pasa en el tema de las convocatorias, por ejemplo, de salud, de educación, que son los ejemplos que me vienen en la mente. Hay, por ejemplo, 3,000 vacantes o 3,000 propuestas para empleo, pero hay prácticamente 12,000 o 13,000 personas que están buscando empleo. Imagínense, de esas personas, ¿a cuántas se les va a dar? ¿Y cuántas por consecuencia van a quedar o van a seguir desempleadas de manera estructural? Son muchas. Y esto es lamentable porque cada vez, lejos de disminuir, esto va creciendo, porque cada vez, en determinado momento, nacen personas, algunos no van a estudiar, por ende no encuentran trabajo, otras personas que estudian, pero que no encuentran trabajo también porque esto afecta a ambos grupos. Y entonces somos parte muchas veces del desempleo estructural, porque hay mucha demanda, pero hay poca oferta. Como les decía, una convocatoria de 7,000 plazas, por ejemplo, pero si nos damos cuenta cuántos desempleados hay en torno a esa convocatoria, hablemos que sea de magisterio, unos 15,000 maestros y solo hay 7,000, ¿cuántos van a seguir desempleados? Entonces, por eso se considera como el más grave. ¿Por qué? Porque acá tiene que intervenir el Estado. Es difícil, definitivamente. Crear trabajos para todas las personas es una cosa complicada. Pero acá la guía prácticamente nos indica, número uno, es el más grave. Número dos, tiene que ver con la intervención del Estado para combatir este aspecto. Luego tenemos el siguiente tema, o el subtema, mejor dicho. Tenemos acá una imagen y yo sé que ustedes ya saben de qué estamos hablando y lógicamente estamos refiriéndonos al subempleo. Ojo, el subempleo. O sea que aquí sí hay trabajo, pero ojo que le colocamos o le asignamos el prefijo subempleo. Y acá prácticamente tiene que ver con la ocupación de una persona, pero muchas veces esa ocupación va a ser por periodos de tiempo nada más. No va a ser a tiempo completo. Y cuando nosotros hablamos de un trabajo que no es a tiempo completo, nos referimos a un subempleo. Por ejemplo, una venta de refacciones. Una de las más comunes, como dice su guía, es la venta por la calle de cosas. También es subempleo. Como les decía, la venta de comida, por ejemplo, la venta de tortillas, todo eso tiene que ver con el subempleo. Y más adelante les voy a aclarar este aspecto. También nos indica que tiene que ver con el tema del pago, porque en el subempleo las personas no pueden aspirar a obtener el sueldo mínimo. Normalmente acá le dicen, bueno, está bien, fíjese que hay trabajo, esto es lo que tenemos y si usted lo acepta se le va a pagar 1,200 quetzales, pero 1,200 quetzales no le llega ni a la mitad del sueldo mínimo. Pero las personas, para no caer en lo que anteriormente habíamos hablado, en esto aceptan y dicen, bueno, peor es nada. Y entonces ellos aceptan el trabajo, aunque el sueldo o la remuneración sea poca. ¿Por qué?
porque no pueden esperar, como lo dije en una clase anterior, no pueden esperar a que les llegue un trabajo como ellos quieren y ganando el sueldo mínimo, sino que mientras llega, porque eso es el pensamiento de la mayoría, mientras llega un trabajo formal, yo voy a dedicarme a esto, porque al final los gastos siempre van a estar y no me puedo dar el lujo de esperar. Ahora, este tema del subempleo también se tiene que ver o se puede percibir bajo tres aspectos. Acá esta imagen nos indica que podemos percibir o podemos observar este aspecto en tres subtemas o tres categorías: por competencia, por insuficiencia de horarios y por insuficiencia de ingresos. O sea que una persona prácticamente va a estar en un subempleo cuando nosotros podamos o logremos observar alguno de estos aspectos. Número uno, por competencia. ¿Qué quiere decir esto? Como ven ustedes acá en la imagen, muchas veces las personas que trabajan o que están realizando un subempleo son profesionales, son personas que se graduaron incluso de la universidad, pero como les decía acá, y esto es lo que vamos a amarrar con el aspecto que les decía en esta imagen, de que prácticamente no pueden esperar y por ende son personas profesionales, pero se tienen que dedicar a una labor, aunque sea inferior e incluso que no sea acorde a lo que ellos estudiaron. Por ejemplo, acá podemos ver, esta persona es licenciado en ciencias jurídicas, por ejemplo, pero tiene que dedicarse al tema de mesero. ¿Por qué? Porque prácticamente no encuentra trabajo de lo que él se graduó. O a veces posiblemente trabaja, pero también realiza un subempleo. Me refiero a que trabaje de lo que él se graduó, pero también realice un subempleo. ¿Por qué? Porque la situación está difícil. Entonces, en conclusión, por competencia, nos quiere decir que la persona que estudia y tiene una profesión muchas veces no va a encontrar un trabajo acorde a lo que estudió y por ende tiene que realizar una labor diferente. Si ustedes pueden preguntarle a los que manejan microbuses, por ejemplo, a algunos que están en el trabajo de la construcción y ustedes les preguntan si estudiaron y varios les van a decir que sí, incluso ayudantes de microbuses o eh, choferes de mototaxi, por ejemplo, y les van a decir que sí estudiaron y que algunos son profesionales, son licenciados, y usted le va a preguntar, pero ¿y por qué está trabajando acá? La respuesta es simple, porque no conseguimos trabajo de lo que nosotros nos graduamos, porque la situación está difícil, por competencia, por insuficiencia de horario, prácticamente acá a las personas solo se les da un tiempo para que realicen una labor y se les paga por ese tiempo que ellos están trabajando, pero no lo que establece la ley, que son 8 horas diarias y a la semana son 40 horas. Pero acá no se cumple esto. A veces, y en este caso es lo más preocupante, que se exige todas las horas que establece la ley, pero no se le paga lo que tendría que ser, porque como les dije anteriormente, a veces solo se les da 1,200, 1,500 quetzales o en su defecto, o hablando ya de una manera más extrema, 600, 800 quetzales. Es preocupante esto y sí cumplen con las horas que establece la ley. Ahora, por insuficiencia de ingresos, tiene que ver con lo que hemos mencionado. Y acá prácticamente es que la persona no gane el sueldo mínimo. Eso es un subempleo. Porque un empleo formal como tal, tendría que la persona ganar el sueldo completo, el que establece la ley, y todas sus prestaciones. Pero en este caso no es así. Entonces, insuficiencia de ingresos, que no es lo que tendría que ganar. Pero como le dije, muchas veces no se puede esperar a conseguir un trabajo formal, sino que se tiene que involucrar uno al tema del empleo informal. De hecho, muchas veces, muchas personas que se gradúan
tienen que pasar este proceso del subempleo para poder escalar y lógicamente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación logran superarse y al final cambian esto, dejan el subempleo y pasan a un empleo formal. El origen, prácticamente acá el origen es las diferencias o las distorsiones que hay en el mercado laboral. Como les decía, prácticamente no hay sentido, no le podemos encontrar un sentido en donde hay poco empleo y muchos desempleados. Entonces, prácticamente acá las personas tienen que verse o se ven obligados a formar parte del subempleo, porque no hay trabajo, como les decía, un trabajo formal. Qué bonito fuera que uno estudiara, se graduara y le dijeran, bueno, véngase para acá, usted ya se graduó, a usted le costó, por ende le vamos a dar su trabajo. Qué excelente. Pero como le digo, muchas veces uno tiene que pasar este proceso. Y me preguntan, profe, ¿y usted lo hizo? Sí, lo hice, ¿ya? Tuve un subempleo, no uno, dos subempleos. Pero como les digo, la mayoría tiene que pasar por este proceso. Ojo, digo la mayoría, no estoy diciendo todos, pero hay casos en que sí tienen que pasar este proceso. Como les dije, el origen está en la distorsión de la oferta y la demanda de trabajo. No hay mucho trabajo y en Guatemala está difícil la situación. Acá prácticamente se evidencia en tiempo de crisis el subempleo. Como le dije, en ocasiones prácticamente no hay oportunidades de trabajo por la situación que vive nuestro país. Nuestro país vive aspectos que se enfocan en la crisis, ¿ya? En el tema de salud, de educación, de empleo, y todo eso va formando esta situación. Luego podemos ver acá, este es un aspecto que que a ustedes les encanta, de hecho lo están haciendo, y nos hace referencia a la importancia de estudiar. O sea, tal vez esto está de más que yo se lo diga, pero es importante. Y acá el documento en donde yo extraje las ideas indica que esto es muy importante darlo a conocer porque puede que usted necesite escucharlo, ¿ya? La importancia que tiene estudiar. Yo sé que, como lo decía con un grupo anterior, tal vez usted está cansado, está aburrido de toda esta situación, pero entienda que esto le va a traer beneficio. No con el hecho de estar, bueno, yo prendo la computadora, mi teléfono, me conecto y ahí está, ya estoy estudiando. No ese es el sentido. Porque como le digo, más adelante lo vamos a hablar. Más adelante se va a dar cuenta que la sociedad ahora es muy demandante. Y si usted está aquí, pero no está aprendiendo nada, porque como dijo alguien, es que en la clase virtual yo no aprendo nada. Bien, se aprende. Claro que sí. En todo, en todo lo que uno hace, siempre extrae un aprendizaje. Entonces, aquí lo importante es que usted vaya analizando cada uno de los aspectos, vaya extrayendo lo más importante para que más adelante usted pueda enfrentar al mundo en el tema laboral. Bueno, en torno a los aspectos importantes de estudiar, tenemos esta imagen que nos dice que hoy en día estudiar ya no es un privilegio de unos pocos. Antes posiblemente esto de estudiar era solo para algunos, los que estaban bien económicamente, pero hoy ya no es así. Todos tienen que involucrarse en el tema de la educación. ¿Por qué? Porque prácticamente va amarrado con superación, con desarrollo. Y ahí está el punto. Luego nos indica acá que hoy en día la sociedad demanda mucho de personas que estén preparadas y por eso le decía que usted tiene que seguir este proceso, no solo acá, sino avanzar. Ahora, ¿qué pasa si alguien no estudia? Bueno, va a ser parte de ese grupo al que prácticamente se tiene que someter a cualquier trabajo, como dice su guía, a lo que haya. ¿Por qué? Porque no tiene esa opción de elegir. Pero si usted estudia, está preparado, en el momento menos esperado le va a llegar la oportunidad. Si usted está preparado,
lo va a aprovechar. Pero ¿qué pasa si no está preparado? Porque siempre, esto tiene que ver mucho con el tema de la creencia también. Dios siempre tiene algo para uno, pero la cuestión es que si uno está preparado, porque no esperemos que nos den un trabajo sin que nosotros nos hayamos preparado, porque no funciona de esa manera. Entonces, para que nosotros no caigamos en esto, en un tema de explotación o de realizar trabajos forzados o que no nos guste, sigamos preparándonos. Posiblemente vamos a pasar este proceso, pero va a ser solo para subir al siguiente nivel. Y como dice su guía, esta otra imagen, sin sonar muy pesimista, entendamos que hoy en día incluso estudiar no garantiza que usted vaya a tener un buen trabajo. Por eso le decía anteriormente que muchos después de graduarse tienen que pasar el proceso de ser o de estar en el subempleo. Porque aquí lo dice claro, el estudio no siempre garantiza. Pero imagínense, si no le garantiza un empleo a una persona que estudia, ¿qué pasa si una persona no estudia? Ahí está el problema. Entonces, definitivamente esto es de seguir, estudiar cada vez. Antes de seguir con el tema, necesito que, por favor, se apunten en el chat, porfa, ya está la autorización, todos apuntarse en el chat, apellidos y nombres. Bueno, ahí está. Eso es la importancia de estudiar. Como le dije, tal vez usted va a decir, pero, profe, entonces al final no, estudiar no me garantiza nada. Bien, recuerde que tenemos que estar preparados. Eso dice su guía, pero no dice no estudie. Ojo, dice no garantiza para que uno no crea. Es que yo cuando solo me gradúo y voy a dejar mi papelería y me va a salir trabajo. No, porque si no nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar. Entonces usted tiene que estar con esa mentalidad. Bueno, aquí no hay nada garantizado, pero mientras me sale este trabajo voy a realizar otra labor, porque la necesidad siempre está. Bueno, ahora tenemos el siguiente tema. Ustedes pueden visualizar acá la imagen y es sobre seguir escalando. ¿Qué nos trae esto? Acá prácticamente nosotros podemos ver estas imágenes y así rapidito lo explicamos. Esto que está acá es el título que nos indica las ventajas de tener un alto grado de escolaridad. ¿Qué pasa si usted tiene o sigue estudiando cada vez más y más? Primero, entendamos, los mejores trabajos requieren de títulos, los mejores trabajos. Porque no vayamos a pensar o imaginarnos, bueno, yo me voy a quedar, voy a cerrar el básico y con eso voy a conseguir un buen trabajo. No, definitivamente los mejores trabajos requieren de títulos. Si usted tiene un título en su mano, es una herramienta, es una llave que le va a abrir puertas. Hablemos, por ejemplo, si usted tiene un título de nivel medio, excelente. Eso es una llave, pero si usted logra cerrar la universidad, ya esa llave cada vez va a poder abrir más puertas. Siguiente, ¿qué importancia o en este caso qué ventajas tiene seguir estudiando? Mejorar la situación económica. Si estudia, aquí ya hablamos de la universidad, tendrá mejores sueldos. Aquí miren, dicen, va, el dinero no compra la felicidad, pero cuando uno tiene dinero es muy feliz, ¿verdad? Pasa muy buenos momentos. Entonces, definitivamente el dinero es fundamental. Y nosotros, para poder estar bien económicamente, tenemos que estudiar. Además, podemos ver esta imagen que está acá, mejores oportunidades de desarrollo. Usted puede estar mal. Yo sé que muchas personas ahora acá en este grupo puede que estén bien, pero hay otras que están mal económicamente. Pero usted para eso está estudiando, para tener su título, poder obtener un trabajo en donde le paguen bien y cambiar esta situación y luego ya usted estar así, bien. Pero es muy importante estudiar. Siguiente, nos habla sobre superar objetivos y metas. Esto es constante. Si usted estudia, lo que pretende es cada vez subir. Por eso le decía, se gradúa, le ofrecen un subempleo, usted lo acepta, pero usted no se conforma con eso, porque usted tiene que visionar algo más y mejor, lógicamente. Usted puede que al principio sea empleado, excelente, pero no esperemos ser empleados toda la vida.
visualicemos que nosotros en un momento vamos a tener nuestro propio negocio, nuestra propia institución o algo por el estilo. Esto es superar objetivos y metas, pero esto lo va a dar el tema de la educación, si usted se supera, si usted se prepara. Siguiente nos habla sobre el incremento de la autoestima y la seguridad. Lógicamente, imagínese si usted estudia, cierra la universidad, obtiene su recurso económico, un buen recurso económico, cambia su situación, alcanza sus objetivos y metas, ¿acaso no va a estar bien? Claro, va a estar satisfecho de usted mismo, ya no va a estar pasando penas, ya se va a sentir seguro, pero eso es un proceso. Y por último, aquí podemos ver una imagen y esta imagen nos hace referencia a independizarse, una oportunidad para independizarse. No espere, hoy la mayoría es fácil, ¿verdad? Bueno, me pidieron 50 quetzales o me quedé sin dinero, ya no tengo para mi comida. Ir con papá, con mamá y pedirles dinero, fácil. Pero va a llegar un momento en donde usted tiene que independizarse. No espere pasar todo el tiempo con papá y mamá. Usted tiene que hacerse responsable por ellos en algún momento. Primero, de usted mismo. Que llegue ese momento y que diga, bueno, yo ya me gradué, ya conseguí un trabajo, ahora voy a vivir solo. Dejo a mamá, dejo a papá, siempre los voy a ayudar porque al final ellos me ayudaron también, pero voy a vivir solo, voy a hacer mi vida. Esto es independizarse. Pero si usted no estudia, se puede, pero va a tener más dificultades, va a ser más complicado. Pero si usted estudia, nos dice su guía que esto va a ser un poco más, más práctico, más sencillo hasta cierto punto, porque le da la oportunidad cuando usted se prepara, cuando usted estudia. Porque como le digo, no espere pasar todo el tiempo con papá y mamá. Me refiero a que ellos lo estén manteniendo. En determinado momento usted va a tener que hacerse cargo de usted mismo y lógicamente de papá y mamá. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Muchas gracias, lo hacemos de manera práctica. Como les decimos, acá solo es de hablar de los puntos claves.